Es epilepsia. ¿Ya? Epilepsia es otro trastorno neurológico. Otro trastorno neurológico es una enfermedad cerebral crónica no transmisible que va a afectar a las personas de todas las edades. La epilepsia afecta a todas las edades. Nos dice la literatura, según la Organización Mundial de la Salud, que en todo el mundo hay 50 millones de personas que padecen epilepsia. ¿Ya? Y es uno de los trastornos neurológicos más comunes. Vamos a ver, cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos. El 70% de las personas que tienen epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnostican y se tratan adecuadamente. Pero lamentablemente no se hace ese trabajo, no se trata, o de lo contrario no se diagnostica adecuadamente. Y otra cosa muy importante que deben saber, que el riesgo de muerte prematura es 3 veces mayor que la población general de un paciente que tiene una epilepsia. ¿Ya? Y 3/4 partes de las personas afectadas viven en países de ingresos bajos y no reciben tratamiento. Eso es lo más triste, ¿no? Y otra cosa importante que les decía, que es en muchas partes del mundo las personas con epilepsia y sus familias sufren discriminación, son estigmatizadas, ¿verdad? Entonces, por ello es que es de mucha importancia nosotros conocer esta patología. ¿Ustedes cuándo han llevado neurología? ¿En qué ¿Qué año? Hace 2 años. ¿Hace un año? No, pues ya está. Entonces, primero vamos a ver el concepto de crisis epiléptica, ¿ya? Entonces, hace 2 años, 2024, ya han visto esa clasificación ustedes. Esa clasificación ya la han visto entonces, ¿no? La crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad anómala del cerebro, ¿ya? O simultánea. Y nosotros podemos, esta es la clasificación del 2017, la clasificación que se utiliza actualmente de las crisis epilépticas por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, acá tenemos, lo vamos a clasificar a las crisis epilépticas por su forma de inicio focal, ¿ya? Inicio focal, lo que antes se denominaba parcial, ahora es focal, inicio generalizado, ¿ya? Y de inicio desconocido. Inicio desconocido es ¿por qué? Porque por lo general nosotros no podemos objetivar esta crisis epiléptica, o de lo contrario el familiar o el cuidador del paciente no nos da datos claros, ¿ya? Entonces es la forma de inicio. Luego, las de forma de inicio focal a su vez se subdividen en consciente y con conciencia alterada. El paciente no pierde la conciencia y el paciente acá sí pierde la conciencia. A su vez, estas también tienen que ver con el de inicio motor, puede ser de inicio motor y de inicio no motor. Y a su vez, la clasificación la de hecho ahora, aparte de esto, es como ponerle más, es como ponerle más nombres. De inicio motor puede ser automatismo, alónica, clónica, espasmo epiléptico, hipercinética, mioclónica y tónica. ¿Ya? Inicio motor. Entonces acá vamos a tener movimientos musculares, por eso acá es el inicio motor. Y de inicio no motor pueden ser de tener la conducta autonómica, sensorial, emocional y cognitiva. Y cuando todas estas evolucionan a ser de inicio focal, pueden evolucionar a ser una focal a bilateral tónico-clónica. Entonces, así de esta forma se lee esta clasificación. Si es un poquito tediosa, pero esa es la clasificación. Ahora, la crisis epiléptica de inicio generalizado, igual que acá, puede ser motor y puede ser motor, como les digo acá, tónico-clónico, clónico-tónico, mioclónico, tónico-clónico, mioclónico-atónico, atónico. Espasmo epiléptico y puede ser de ausencia. Recuerden, las generalizadas pueden ser motor y de ausencia. Las crisis de ausencia, recuerden. Eso sí se deben acordar. Y las de inicio desconocido también igual puede ser motor y no motor. Y hay algunas
crisis epilépticas que no se van a clasificar. ¿Ya? Entonces, esto es el concepto de crisis epiléptica. La crisis epiléptica que se puede presentar, una crisis epiléptica se presenta en un paciente que no tiene epilepsia. Sí. Es una convulsión que está teniendo, ¿no? Es una convulsión, es una crisis. Y el concepto de epilepsia, o sea, son dos conceptos diferentes, la crisis y el concepto de epilepsia. Para el concepto de epilepsia debemos tener en cuenta criterios. Uno es que se debe presentar una crisis no provocada con una crisis provocada, o al menos dos crisis provocadas con una frecuencia de menos de 24 horas. Entonces, con eso yo puedo ya hacer el diagnóstico de una epilepsia. Me viene un paciente, convulsionó en la mañana y me lo traen en la tarde porque volvió a convulsionar. Entonces, yo ya tengo que estar acá sospechando que este paciente tiene una epilepsia. ¿Ya? Y el otro criterio es una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar una nueva crisis durante 10 años siguientes. ¿Ya? Entonces, esos son los nuevos conceptos ahora se manejan de epilepsia. Es similar al riesgo de recurrencia, al menos en el 60% de los pacientes, ¿no? Esta aparición de dos crisis provocadas. Y luego ya nos viene sí lo que es el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, que ahora lo vamos a determinar qué es el síndrome de epilepsia. ¿Ya? ¿Y qué es la epilepsia? Como les decía acá, ¿qué es una crisis no provocada? Eso es importante que sepamos. ¿Ya? ¿Por qué? Este término no provocado implica la ausencia de un factor temporal o reversible. Como les decía antes, ¿no? Puede haber un paciente que hace una hiperglicemia o una hipoglicemia y puede convulsionar. Entonces, ese factor lo está provocando. Eso está provocándome una convulsión o una epilepsia, ¿no? Entonces, y el síndrome de epilepsia va a ser definido por la presencia de una serie de manifestaciones, ya sea cálculo de crisis, alteraciones en el electroencefalograma. Acá también tenemos que ver la edad del inicio, la imagen que puede producir estas alteraciones en los exámenes, ya sea en una tomografía o en una resonancia magnética, y pueden haber también factores precipitantes y también tenemos que ver el pronóstico. Entonces, todos estos conceptos van a englobar lo que es el síndrome epiléptico. Y van a aparecer, pueden aparecer agrupadas, y su diagnóstico tiene implicaciones terapéuticas, pronósticas y de manejo total del paciente. Entonces, estos conceptos son básicos que ustedes manejen, y también vamos a tener una clasificación de la epilepsia. La clasificación de la epilepsia, lo vamos a ver acá, nos dice que acá tenemos que ver que la epilepsia puede estar relacionada con comorbilidades, ¿ya? Con comorbilidades, y también se puede interrelacionar con la etiología que presenta la epilepsia en sí, ¿ya? Y la etiología puede ser estructural, a nivel cerebral, a nivel nervioso, puede ser a nivel genético, de origen infeccioso, origen metabólico, inmunitario y de origen desconocido. Entonces, acá viene relacionado los tipos de crisis, que ya los vimos, los tipos de crisis. Nosotros podemos hacer estas clasificaciones en 3 niveles. En el primer nivel, donde nosotros nos podemos quedar solamente con la clasificación de crisis, porque al paciente no le voy a poder hacer ningún examen posterior, ¿ya? En el segundo nivel, o cuando yo puedo realizar un electroencefalograma o una prueba de imagen, entonces yo puedo determinar si la epilepsia es focal, es generalizada o es combinada, generalizada y focal. Estas son las pruebas y de origen desconocido. Y luego de ello, cuando yo determino todas estas causas y veo la edad del paciente, el pronóstico del paciente, el tipo de lesión que tiene, entonces yo podré hablar de un síndrome epiléptico. ¿Ya? Entonces, acá, como les vuelvo a repetir, muchas veces nos vamos a quedar solamente en la primera parte, en la clasificación de la crisis. Pero la idea es llegar nosotros a diagnosticar lo que es qué tipo de epilepsia tiene el paciente. ¿Y cómo realizaré el diagnóstico de la epilepsia?
Encefalograma. Primero es Historia la clínica. historia clínica. ¿Qué preguntaré allí en el paciente que viene viene y me dice, doctor, doctora, he convulsionado hace un mes? Entonces, ¿qué tengo que indagar yo? ¿Antecedentes familiares? Ah, Primero, la anamnesis. Empezamos con el tipo de la enfermedad. O sea, primero tengo que ver cómo fue la crisis, cómo fue la convulsión, qué tipo de movimientos hubo, si fue precedido o no de un aura, ¿no? Si fue precedido o no de un aura. ¿Qué pasó después de la convulsión? Si tiene o no, recuerden que les dije, también tiene que ver allí con las comorbilidades. Si tiene o no algún tipo de enfermedad. Ver la cronología, ver la cronología, cómo se presentó este tipo de convulsión. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar en la anamnesis, ¿ya? Tengo que ver una descripción del evento ocurrido en forma detallada. En forma detallada, porque de esa forma me va a poder dar luz más o menos de qué se trata y qué tipo de epilepsia tiene, ¿no? Hasta acá estamos hablando de crisis, porque no hemos hecho otra cosa, ¿ya? Entonces esos son datos fundamentales que tenemos que ver. Ahora, ¿es importante ver las auras o no? ¿Por qué es importante ver las auras? porque son premonitoras. Porque son premonitoras, está bien. También tendrá que ver que las auras me van a decir en qué zona es la lesión. También me orienta, ¿no? También me va a orientar. El tipo de aura me va a orientar en qué zona es la lesión, en qué zona está lesionada para que me pueda producir la lesión. Y luego, recién nos vamos a los exámenes auxiliares. Y dentro de los exámenes auxiliares que tengo que realizar por una epilepsia, ¿cuáles son? El electroencefalograma. ¿Y qué más? Y la parte de las imágenes, ¿ya? El parte de las imágenes. El electroencefalograma es el método diagnóstico más útil para poder diagnosticar una epilepsia, ¿ya? Entonces, en el 10%, acá vamos a ver, en el 10% nos van a mostrar por lo general, acá por ejemplo lo que dice, es el mejor estudio y es más específico para estudiar el córtex epileptogénico, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Y luego vienen los estudios de neuroimagen. ¿Qué estudios deberíamos hacer? La resonancia magnética, ¿ya? La resonancia magnética y también una tomografía cerebral. ¿Ya? Entonces, lo ideal es hacer una resonancia magnética, pero a veces por cuestiones de acceso y de costos, primero hacemos nosotros la tomografía y luego realizamos la resonancia magnética, ¿ya? Entonces, allí vamos a poder determinar anomalías estructurales, alguna lesión que puede haber a nivel cerebral, alguna malformación. Recuerden que el paciente puede convulsionar porque tiene una malformación arteriovenosa, o quizás se rompió alguna malformación arteriovenosa, pero ahí sí ya conllevaría otra cosa y el paciente ya no va a venir a contarles. Si ese paciente, si se rompe una malformación arteriovenosa, ya ese paciente muchas veces entra por lo general a UCI, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, las imágenes nos van a llevar al diagnóstico correcto. ¿Para qué el diagnóstico correcto? Para el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, y luego de eso vamos nosotros a ver qué tipo de tratamiento vamos a usar. También acá ha evolucionado bastante lo que es el tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento vamos a hacerlo primero en una crisis epiléptica en fase aguda. ¿Qué tipo de medicamentos utilizamos en una crisis epiléptica de fase aguda? Las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas, por lo general las intravenosas, el más utilizado es el diazepam. Clonazepam acá habla en ampollas, pero esto es en literatura española. ¿Ya? Nosotros no tenemos, tenemos por vía oral, pero sí tenemos el midazolam. El midazolam nosotros sí tenemos, que se puede usar, pero el midazolam, el tiempo de vida es muy corto, ¿no? Es muy corto. Entonces, eso es lo que se va a utilizar. Y también esta
esta literatura nos habla de medicamentos por vía intramuscular o por vía también intrarrectal también nos habla, ¿no? Entonces, el otro tipo de tratamiento es la segunda fase de los estados epilépticos, en estados epilépticos. Acá también en los estados epilépticos nos dicen que debemos utilizar, no se utilizan las benzodiazepinas, entonces, pero es muy importante acá el inicio pronto del tratamiento de la epilepsia. ¿Por qué? En una crisis epiléptica nosotros debemos actuar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque de lo contrario el paciente puede progresar a un estado epiléptico. El paciente puede progresar a un estado epiléptico y también a la larga nos mencionan que hay estudios que más o menos en 4 años puede haber daño neuronal, daño cerebral. Entonces, por ello es la importancia. Recuerden cuando en la primera diapositiva de epilepsia, ¿qué les puse? Que hay pacientes que no son tratados y su calidad de vida no es la adecuada, ¿ya? Que va a producir más muerte, que va a producir más daño. Entonces, por ello es importante en estos, cuando nosotros tenemos un estado epiléptico, una crisis epiléptica, dar el tratamiento en forma oportuna. Es muy importante el tiempo que yo inicio el tratamiento. Y luego, la tercera fase ya de los estados epilépticos refractarios, acá cuando duran más de 30 minutos. Son estados refractarios, entonces allí lo que se va a usar es el midazolam, la ketamina, el propofol y el tiopental, ¿no? Entonces un paciente que se maneja mucho. Y luego el tratamiento de mantenimiento, el tratamiento anticrisis en epilepsia. ¿Ya? El tratamiento anticrisis en epilepsia, como les digo acá, se ha evolucionado mucho los tratamientos. El primer tratamiento que se utilizaba, ¿recuerdan cuál era? Acá está, la fenitoína. Luego la carbamazepina, la oxcarbazepina, el eslicarbazepina. Actualmente se utiliza la motripina, la cosamida, sonizamida, levetiracetam. Entonces son todos estos medicamentos, pero también, imagínense, siempre se usa el ácido valproico. ¿Ya? El ácido valproico siempre se utiliza y tiene buenos resultados, ¿ya? Igual que el topiramato, ya son medicamentos que siempre se van a utilizar. Estos son medicamentos anticrisis. Cuando el paciente ya le hice el diagnóstico de epilepsia, y estos son Doctor, una consulta, que he visto que en pacientes con depresión en algún momento también, por ejemplo, se le recetan, por ejemplo, la motrigina. ¿Por qué? La motrigina también se le puede dar como, tiene un componente así como de antidepresivo también, o sea, se pueden asociar. Es igual que a veces, por ejemplo, hay muchos antiepilépticos que se pueden utilizar como preventivos de migraña. Por ejemplo, el ácido valproico. El ácido valproico lo puedes usar. ¿Ya? Gracias. Entonces, esto es con respecto a la epilepsia, ¿ya? Yo sé que esta ponencia es bastante tediosa, pero son varias cosas que nos han puesto, entonces estoy tratando de resumirlo, estoy tratando de algunas cositas, entonces, pero vamos a seguir. Entonces ahora vamos a ver lo que es la demencia. ¿Ya? La demencia es un síndrome que puede deberse a una serie de enfermedades, que con el tiempo van a destruir las células nerviosas y van a dañar el cerebro. ¿Ya? ¿Y qué va a producir la demencia? Un deterioro de la función cognitiva, ¿ya? Un deterioro de la función cognitiva, acompañado y precedido algunas veces por cambios del estado de ánimo y del control emocional y del comportamiento, ¿ya? Del comportamiento o la motivación. O como algo muy importante, por eso le he puesto en este color, no es consecuencia habitual del envejecimiento biológico, ojo, ya no es. Recuerden que la demencia puede tener una persona joven. Sí. Ya, entonces acá algunas cifras, algo más rápido, algo más así ya resumido. ¿Cuál es la enfermedad que se relaciona más con que ocasiona comúnmente la demencia? Es la enfermedad del cerebro, ¿no? Y se representa en un 60-70% de los casos, ¿no? Entonces, la demencia es una de las causas principales de discapacidad y dependencia de las personas, todas las personas, ¿no? Entonces, miren cuánto es, al 2019, cuánto era el costo a nivel mundial de personas con demencia.
1.3 billones de dólares, ¿no? Afecta también, dice, de manera desproporcionada a las mujeres, tanto indirecta como indirectamente. Indirectamente, ¿por qué será? Porque las mujeres son las cuidadoras. En la mayor parte de los casos, las mujeres son las que cuidan a los pacientes que tienen demencia. Por ejemplo, en un grupo familiar que la mamá tenga demencia o el papá tenga demencia y tiene 4 hijos varones y tiene 2 hijas mujeres, ¿quiénes serán las que van a cuidar? Las mujeres. Entonces, por eso es que afecta directa e indirectamente. Igual acá esto lo que dice, estas presentan unos índices elevados de años de vida ajustados en función a la discapacidad y de mortalidad como consecuencia de la demencia. Pero también son las responsables del 70% de las horas de cuidados que reciben las personas que viven con demencia. Entonces, no solamente acá se tiene que ver los gastos o los años de vida perdidos o lo de discapacidad por la persona que sufre demencia, sino también porque existen cuidadores que pierden muchas veces su trabajo o dedican parte de su vida a ser cuidadores de pacientes o familiares que tienen demencia, ¿no? Entonces eso es importante. Se deduce que para el 2030 dice que se duplicarán las cifras y para el 2050 las cifras de demencia se van a triplicar. ¿Qué factores de riesgo habrá para que una persona sufra demencia? La edad mayor de 65 años, enfermedades no transmisibles, ya dentro de ellos la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el sobrepeso, miren, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física también es un factor de riesgo, el aislamiento social y también la depresión. ¿Ya? Bastantes pacientes que tienen depresión pueden hacer una demencia. ¿Y cuáles serán los signos y síntomas que pueden aparecer? Hay síntomas precoces, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas precoces? Los olvidos de acontecimientos recientes. Por ejemplo, perdemos o extraviamos las cosas. Se puede perder la persona cuando camina. Se sienten desubicados. Pierden la noción del tiempo. Hay dificultades para resolver problemas o tomar decisiones, problemas para seguir conversaciones a la hora de encontrar las palabras, dificultades para realizar las tareas habituales. Eso es importante, ¿ya? Cuando una persona ya tiene dificultad para realizar las tareas habituales, y lo vamos a ver la próxima clase en la valoración geriátrica integral, donde vamos a ver cómo un adulto mayor, cómo va perdiendo poco a poco la facilidad para realizar las actividades de la vida diaria. Entonces pierde primero las actividades instrumentales, luego las actividades básicas. Entonces eso nos debería llamar la atención, ¿no? Entonces, errores de cálculo al juzgar visualmente o a qué distancia se encuentran los objetos, ¿no? Y también hay cambios comunes en el estado de ánimo y en el comportamiento. Hay sensación de ansiedad, tristeza, enojo, pérdida de memoria. A ver, chicos, si desean conversar, yo no tengo problema que ustedes salgan. Lo único que quiero es que no distraigan a sus demás compañeros. ¿Ya? Cambios en la personalidad. Puede haber una conducta inapropiada. Entonces, renuncia al trabajo o a las actividades sociales. Eso es importante también, ¿ya? El paciente que tiene demencia a inicios tiende a aislarse. Se aísla de sus grupos sociales, ¿no? Y también pérdida de interés por las emociones o por otras personas, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, son estas cosas que nos tienen que llamar la atención, ¿ya? Si estamos viendo eso quizás en algunos pacientes que tenemos, entonces nosotros tener bastante cuidado. Y miren acá esta imagen que les he puesto para que ustedes se den cuenta cómo la demencia, miren, un árbol, como la persona, ¿no? Y con la demencia, cómo va perdiendo todo. Pierde su independencia, ¿ya? Y acá miren cómo termina, dependiendo totalmente. Entonces, esto es algo muy triste, ¿no? Porque creo que una persona puede enfermar, pero el hecho de que una persona enferme o no sepa quién es, porque a las finales a veces hasta pierde la noción de quién es,
Entonces eso es bastante triste, ¿no? Entonces, acá, la mayoría de los síntomas van a empeorar con el tiempo. Con el tiempo vamos a ver la evolución de estos pacientes cada vez empeora. A medida que la enfermedad avanza, aumenta la necesidad de cuidados personales. Pueden no ser capaces de reconocer a sus familiares, ¿no? A sus familiares, a sus amigos. Desarrollan dificultad para desplazarse. Siempre van a necesitar que alguien los esté desplazando porque se pueden perder, ¿no? Se pueden perder, puede pasarles algún accidente. Pierden el control de los esfínteres también, ¿ya? Tienen problemas para comer y beber, ¿ya? Y luego ya experimentan cambios de comportamiento, ¿no? Pueden tener una actitud agresiva, una conducta agresiva, y va a provocar inquietud, ¿no? Tanto en las personas, en ellos mismos y sobre todo en las personas que los rodean, y más si son los familiares. El tratamiento. No existe un tratamiento para la demencia, pero se puede apoyar a las personas que la padecen, ¿no? Entonces, lo que interesa acá es mantener la calidad de vida y mejorar el bienestar de las personas. ¿Cómo? Actividad física. Se les aconseja que participen con otros adultos mayores o de sus pares, ¿no? Entonces, tanto para hacer actividad física u otras actividades. La psicoeducación también es importante. Apoyar a los cuidadores. Ustedes han escuchado, deben haber escuchado, ya que ustedes están llevando psiquiatría, el síndrome de Sarit. Sarit, el síndrome de Sarit. Ese es el síndrome del cuidador. Entonces, una persona que cuida a un paciente que tiene una enfermedad crónica, no sé si han visto ustedes que a veces hay hijos que cuidan a sus papás y a veces ustedes han visto que les llaman la atención o hasta los golpean. Ya, a veces pasa eso. Entonces, un paciente, un cuidador, el mismo hecho de estar en forma constante con este tipo de paciente, imagínense, pierde la memoria, no se acuerda de una cosa, reniega por la otra. Entonces, el cuidador va adoptando ciertas actitudes de agresión. Entonces, muchas veces eso se llama el síndrome de Sarit. Entonces, por eso es que acá nos dice apoyo a los cuidadores. Porque imagínense, si el cuidador está con un síndrome de Sarit y el paciente tiene demencia, entonces por ello es que es importante que el cuidador no siempre esté todo el tiempo, haga sus descansos. Claro, haga sus descansos, ¿por qué? Porque de lo contrario termina enfermo. Entonces por eso acá dice apoyo a los cuidadores. Y promueve el funcionamiento adecuado de las actividades de la vida diaria y la comunidad. Entonces, esto es lo que se tendría que hacer. Algunos fármacos que se pueden utilizar, sobre todo en los pacientes que tienen Alzheimer, el donepezilo y la mimentina. Entonces, estos son medicamentos que se pueden utilizar. El haloperidol, la risperidona, cuando hay pacientes que tienen ya agresión, ¿no? Entonces, ahí estos medicamentos se pueden utilizar. Y el cuidado personal. Siempre es importante que el paciente que tiene demencia debe tener un cuidado personal, ¿no? Entonces, debe hacer ejercicios, que siga una dieta saludable, que deje el tabaco y el alcohol, ¿ya? Que acuda al médico periódicamente, que anote las tareas. Recuerden que estos pacientes tienen pérdidas de memoria, entonces lo que se les recomienda es que tengan como un diario para que anoten las actividades que tiene que realizar. Que busque de forma permanente de mantener la mente activa. Y lo otro importante, pasar el tiempo con amigos y familiares, ya que es importante para que se sienta más acompañado y participe en vida comunitaria, ¿no? Entonces, esto es con respecto a lo que es la demencia. La demencia, no se alimenta test, ¿verdad? Claro, deterioro cognitivo. Entonces, esto te puede indicar, no es que no, tu compañero me pregunta que el Minimental me va a diagnosticar demencia. Entonces digo que no. Lo que me va a diagnosticar es un deterioro cognitivo. ¿Ya? Entonces a un grupo les va a tocar hacer ese test la próxima semana. Entonces y va a ser la forma como lo van a aplicar. Entonces, eso es lo que van a hacer. Es para deterioro cognitivo. Y luego ya al final, para que descansen un ratito, que sí es pesado esto, también ya estoy
El trastorno de consumo de sustancias. Esto lo vamos a pasar rapidito. ¿Ya? El trastorno de consumo de sustancias. Puede haber intoxicaciones agudas, sobredosis, síntomas de abstinencia, el consumo perjudicial y la dependencia. ¿Y qué sustancias serán las que me pueden ocasionar? El alcohol y las drogas, ¿no? Entonces acá está la definición de cada uno. Intoxicación aguda, ya ustedes saben, como intoxicación aguda, el consumo exagerado, indiscriminado de alcohol. Entonces, ¿qué hace el paciente? Que pierda la conciencia, ¿no? Pierde la conciencia, pierde la percepción. Entonces sí, también hay trastornos de la conducta. Sobredosis, ya ustedes saben, es el uso, consumo de cualquier medicamento en cantidades que producen cambios de forma aguda y van a producir efectos físicos o mentales, efectos adversos. La abstinencia, cuando hay un consumo exagerado de un producto y se deja de consumir, ¿no? Entonces, esto me va a producir una abstinencia, un síndrome de abstinencia. Y luego el consumo perjudicial, acá lo relacionan más que todo con el consumo que puede producir un daño físico, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de alcohol, puede producir una hepatopatía, un trastorno mental, ¿no? Entonces, y por ahí me puede producir trastornos depresivos. Y la dependencia ya es el ansia irreprimible de consumir la sustancia, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando uno deja de consumir, entonces el consumo es exageradamente y es diario, ¿no? Entonces, y estas son las manifestaciones de los casos de urgencia por trastorno de consumo de sustancias. Entonces, en el manual que yo les he pasado, no sé si ustedes lo han podido revisar, hay un manual del plan de acción. Allí hay unos fluxogramas, hay unas pautas en donde nos permite poder objetivar en forma muy práctica qué es paso a paso, qué es lo que tengo que hacer para poder determinar qué tipo de trastorno mental o trastorno neurológico hay. Entonces, ¿para qué? Para que de esa forma se le pueda hacer su seguimiento. Como les decía yo, el seguimiento, todo lo que ellos lo hacen es en primer nivel de atención. Entonces te dice, puedes hacerle supervisión, puedes hacerle una consejería y te explica paso a paso. Entonces sería importante que cuando tengan tiempo lo vean, ¿no? Y esto es más que todo ya cómo podemos reconocer a un paciente con intoxicación. Esa es la forma aguda lo que vamos a ver, ¿no? Entonces en la forma aguda, para pasarlo, porque ya los veo que están cansados, y igual intoxicación con estimulantes, qué es lo que debemos buscar en los pacientes, y luego el delirio asociado, ¿no? Con el uso de sustancias. Entonces, ya. Vamos a descansar. ¿Qué hora es? Que a las 5 tenemos que terminar. 3:48. Descansamos 10 minutos y de ahí venimos para continuar con gastritis, ¿ya?